A continuación vamos a presentar a la magíster Lilia Aguilar Onofre. Ella nos va a hablar sobre la especialización en cuidados paliativos, licenciada en enfermería, especialista en oncología, magíster en administración y gerencia, llevando una maestría internacional en cuidados paliativos y navegadora en pacientes oncológicos certificado por la Sociedad Uruguaya de Mastología. Actualmente ella lleva laborando en el Hospital Nacional Ramiro Prialé, Salud de Huancayo, y es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos y Sala de Quimioterapia Ambulatoria. Adelante, Magíster Lilia. Hola, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se le Ok, visualiza y también se visualiza su papel. genial. Bueno, primero agradecer y felicitar a los que están haciendo capaz de generar este evento, que veo que es extraordinario, ponentes excelentes. Ayer estuve un rato en la capacitación y ahora nos toca hablar de este tema un poco sensible, ¿sí? Ya me presentaron, soy magíster en cuidados paliativos, más que nada en el área oncológica. Yo hoy día quiero tocar un tema muy importante de qué hacer o cómo actuar el cuidado al final de vida de nuestros pacientes. Y ustedes van a ver o se habrán dado cuenta ya que los cuidados paliativos han evolucionado y vienen cambiando, ¿sí? Entonces, cuando, los cuidados paliativos nacen realmente para cubrir una necesidad exclusiva de paciente oncológico. En 1980, la OMS lanza este concepto de cuidados paliativos, básicamente específicos para pacientes oncológicos, y ahí viene la escalera analgésica. Ese concepto también cambió, que ahora ya hablamos de un ascensor analgésico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos, en ese entonces dice, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares que se enfrenten a problemas asociados con una enfermedad potencialmente mortal, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, impecable, evaluación y tratamiento del dolor y de otros síntomas. ¿Por qué hablamos del dolor? Ustedes se van a dar cuenta que estadísticamente el dolor es uno de los peores síntomas, y cuando ya vamos a ver el dolor, especialmente qué tipo de dolor, el dolor neuropático tiene un pronóstico mucho más complejo para tratarlo. Hay que hacer un abordaje muy integral hasta procedimientos intervencionistas. Es por eso que ustedes verán, ¿no? Habla de problemas físicos. El dolor estaría involucrado ahí, pero separa dolor porque es uno de los peores síntomas que experimenta nuestro paciente. Pero no se olviden de los problemas espirituales, psicológicos, ¿no? Cuando hablamos del dolor, según el concepto de Cecil Saunders, que también fue enfermera y luego médico, y ella nos habla de un dolor total. Y ahora último se habla del dolor espiritual, de qué es ese dolor, y cada uno tiene, cada paciente y cada persona tiene su dolor espiritual. Entonces, dentro de la filosofía de los cuidados paliativos, la muerte es vista como un proceso normal, ¿no? Por lo que el objetivo en este entonces es acompañar en este proceso, ortotanasia, ni eutanasia ni distanasia. Tenemos que acompañar y ni adelantar ni retrasar la muerte. Entonces, si hablamos del nuevo enfoque, ya nos habla de combinación con tratamientos específicos. Cuando yo empecé ante el 2000 más o menos en cuidados paliativos, o era cuidado especializado o era cuidado paliativo. No se hablaba mucho de quimioterapia paliativa, cirugía paliativa, radioterapia paliativa. Y ahora sí, ahora hay combinación de tratamientos específicos para la enfermedad, que esto ha demostrado que va a mejorar la calidad de vida. Pero mucho cuidado, no vayamos a ir al otro extremo, que es la medicalización o la obstinación terapéutica o la medicalización de la muerte, que ese también es un problema. En el último congreso que hizo la ALSP, un consenso de más de 19 países, vean ustedes lo interesante que se adiciona un nuevo término: holístico. Los cuidados paliativos son los cuidados holísticos activos de las personas, ¿no? En cualquier edad, porque ustedes van a ver que los cuidados paliativos son transversales, no solamente son de adultos, no, no, paciente geriátrico, cardíaco, de neonatología, de todas las edades pueden atravesar por el fin de vida. Entonces, está relacionado sí al sufrimiento grave
¿no? Donde el paciente, especialmente a las personas que se encuentran cercanas a la vida, sí, vamos a traer especialmente a ellos, pero no te olvides que ahora el nuevo concepto te habla que incluye la prevención, identificación temprana y tratamiento integrado de problemas físicos, psicológicos y la atención de necesidades espirituales y sociales. Entonces, cuidados paliativos se puede dar a una paciente con cáncer, por ejemplo, un cáncer que sí ha sido curado, ¿no? Un cáncer que a través solamente de una cirugía, una mastectomía, la paciente está con buen pronóstico de enfermedad, pero posiblemente la paciente también ha sido sometida a esa cirugía, un dolor neuropático y viene y tal vez comience hasta con morfina. Yo tengo pacientes con mieloma, por ejemplo, que han venido postradas en camillas, no se podían ni parar. Empezaron abordaje de morfina, ¿no? Y ahora las pacientes vienen solamente a controles. Entonces, los cuidados paliativos son control de síntomas en cualquier momento de la enfermedad. Que nuestros pacientes van a necesitar un abordaje integral completo, sí, especialmente cuando la enfermedad está avanzada. Vean ustedes cómo evolucionó la transición conceptual entonces. Anteriormente solo se hablaba de enfermedad terminal, ahora se habla de enfermedad crónica avanzada evolutiva. En cualquier momento tú le puedes dar los cuidados paliativos. Pronóstico días, semanas, en oncología menos de 6 meses. Pronóstico de vida ahora sí limitado, sí, evaluación progresiva y ahora no, puede haber progreso, puede ser progresiva pero con crisis. Antes, exclusivo para el cáncer, como les dije, ahora entraron todas las patologías evolutivas. Se hablaba de mortalidad, ahora se habla de prevalencia. Solo había una dicotomía que era curativa versus paliativa y ahora tenemos una atención sincrónica, como les dije. Puede ser el paciente sometido hasta una cirugía paliativa en la medida que tolere el paciente. Es por eso que tenemos muchas escalas de funcionabilidad, especialmente para determinar si el paciente toleraría o no una cirugía. Hay cosas que se deben hacer, ¿no? Con nuestros pacientes. Podría recibir quimioterapia o cirugía, pero hay que ver el momento. Si ustedes, si nosotros como equipo no determinamos bien el momento, podríamos nosotros, en vez de ayudar a este paciente, pues realmente producirle mayor angustia, mayor sufrimiento, ¿no? Y una muerte no a la que nosotros tanto nos empeñamos en decir una muerte digna, pasible y calidad. Si no, si le pongo quimioterapia, que yo he visto en todos los años de enfermera que tengo, se está poniendo quimioterapias. Ya hay investigaciones donde reportan quimioterapias 2 días antes de fallecimiento, tomografías a pacientes una noche antes de que fallezcan, entradas a ventilación mecánica cuando el paciente ya se sabía que era un cáncer de pulmón tal vez avanzado, ¿no? Cosas así, ¿sí? Entonces, los tratamientos específicos versus paliativos y ahora pues hemos visto que podrían ser sincrónicos. Por eso les digo, importante, la actuación en las distintas fases de la enfermedad, especialmente en pacientes oncológicos hablando, tienen que ver en qué fase se encuentra. Yo les cuento que no estoy en un hospital especializado oncológico. Tenemos como parte, somos un hospital nivel 3, tenemos oncología como servicio. Pero ¿qué pasa cuando un paciente llega a la emergencia? Tenemos problemas en la emergencia. ¿Por qué? El simple hecho, una historia para narrarles para que vean lo que pasa, llega una paciente con un linfoma y ustedes saben que el linfoma tiene una muy buena tasa de posibilidad de curación. Entre este linfoma y simplemente porque es oncológica, como que, oye, ya no le dan importancia. ¿Sí? La paciente no era un linfoma gástrico, cualquiera podría pensar que era propio del linfoma, pero si hubiesen encontrado, hubiesen revisado mejor el cuadro de esta paciente, no era propio del linfoma. Es cierto que la paciente estaba en la cuarta quimioterapia, pero era un problema de apéndice. Un problema de apendicitis también tal, que era quirúrgico. No le dieron la importancia de vida, ¿no? La paciente tuvo tanta complicación porque ya entró con peritonitis y todo. Vean ustedes, entonces, ¿no? Esa paciente, la prioridad es curativa. Aquí, ¿cuál es mi prioridad? Es la supervivencia. Tengo que hacer de todo. Distinto el cuadro. Un paciente con un cáncer de pulmón que ingresa por una crisis respiratoria, pero que sabemos que es un cáncer de pulmón 4, que ya le hemos dado tantas líneas de tratamiento, que no ha mejorado. Ya no, la prioridad no es la supervivencia. Ese paciente es paliativo. En ese caso será, o tal vez ya vino en una fase agónica, calidad de muerte. Entonces, quiero que vean que la intervención va a depender de en qué
cómo está nuestro paciente, sobrevivencia, sobre cuál es el diagnóstico en primer lugar, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que ingresa, ¿no? A la sala y que es paliativo y que, por ejemplo, quieren ponerle tanto volumen. Hidratación, por ejemplo. Hidratación y alimentación. En este caso, si nuestro paciente está en una fase paliativa, yo tendré que ver qué cosa va a mejorar. Es posible que yo lo hidrate, sí, si tal vez vino con una diarrea, ver el estado general. Pero si yo tengo un paciente paliativo, que generalmente, porque ya está, entran en desnutrición, están con edemas, ¿no? O sea, tengo que poner en una balanza, ¿no? Ahí viene el principio de proporcionalidad para yo ver qué voy a hacer con ese paciente. Muchas veces ya no es candidato, ¿no? Ni de sondas nasogástricas, ni de alimentaciones, ya no es candidato. Yo veo pacientes realmente, ¿no? Especialmente en geriatría, el paciente realmente sí fallece colocado su sonda nasogástrica y tal vez ese día sí le dieron dieta. O sea, imagínense todo lo que se está haciendo por no delimitar bien en qué fase está nuestro paciente. Entonces, el reconocimiento de estas fases es básico, especialmente si ya vemos la fase preagónica y agónica. El primer reto que se va a plantear en esta fase, ¿no? Es el reconocimiento, cuando entramos, cuando hablamos ya de últimos días de vida. Entonces, ahí el reto realmente sí es determinar en qué fase está, así como la compresión de tenemos que comprender que ya hay toda una multifactorialidad del sufrimiento. No solamente ya es el cáncer en sí, ya el paciente, dependiendo, está encefalopático, si está, ya comienza a haber alteraciones de funciones vitales y ya comienzan a salir estas manchas no características de Kenneth, que es en la piel, comienzan a aparecer equimosis, ¿no? Y eso es, ya nos estamos avisorando que estamos próximos a entrar a la fase agónica. Los signos más claros de la muerte cercana se pueden valorar mediante la monitorización diaria del estado del enfermo. Ustedes van a ver que hay cambios hasta físicos, comienza a haber anuria, oligoanuria, mayor edema, cambio de conciencia, ¿sí? El paciente con cáncer con frecuencia se asocian con un deterioro acusado del estado físico, nivel de alerta, constantes vitales, aumento del dolor, disnea también puede haber, y si hay disnea a veces, ¿no? Nivel de conciencia disminuido, puede haber, ya comienzan esos crepitantes, esos estertores de la agonía, ¿sí? Por eso yo les decía que es muy importante saber delimitar dónde estamos y actuar. No nos podemos ir a dos extremos, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico y abandono terapéutico. La historia que les conté, que esta paciente entra por emergencia, abandono terapéutico. Pero también yo he visto, en los años que les digo que tengo, que también nos vamos al otro extremo, encarnizamiento terapéutico. Y aquí hay un trabajo de investigación, ¿no? Donde sí han visto la cantidad de quimioterapias que están poniéndose a pacientes que están en fase preagónica agónica, 5 días antes fallecieron. Yo tenía un paciente que le colocaron un catéter POR pensando instalar quimioterapia. A los 3 días falleció el paciente con su catéter POR. Tomografías, exámenes de laboratorio o que las familias estén más desesperadas bajando, haciendo colas en banco de sangre para conseguir plaquetas o paquetes globulares y el paciente está hospitalizado, muriendo solo. Entonces, es importante delimitar y que información clara tanto al paciente como a la familia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este término ensañamiento terapéutico, insistencia en la aplicación de recursos médico-quirúrgicos que no solo no mejorarán en modo significativo la condición clínica del enfermo, sino que van a empeorar la calidad de vida y van a prolongar una existencia penosa sin esperanza de curación. ¿Sí? Ayer hablábamos que es cierto que la tecnología es buenísima, pero si nosotros no utilizamos bien esa tecnología, estamos cayendo en lo que se llama encarnizamiento o obstinación terapéutica. Otro problema que está sucediendo si vemos pacientes con enfermedad avanzada terminal, se habla ya de la medicalización de la muerte y dijimos, el concepto
la filosofía de los cuidados paliativos es que la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir en algún momento, todos nos vamos a morir. El detalle es cómo yo quiero que sea ese proceso. Es por eso muy importante en pacientes oncológicos que otros países ya lo han adoptado. España es el modelo y Colombia acá, por ejemplo, tiene lo que es el testamento vital o voluntades anticipadas, que eso sí tiene que ver y con un paciente informado, familia informada, hacer partícipe al paciente en la toma de decisiones. Todavía se le esconde al paciente el diagnóstico, todavía se conspira, eso se llama conspiración del silencio, ¿no? Viene el familiar y te dice, no le diga que mi paciente tiene cáncer. Pero yo les digo algo, todos los pacientes al final, en algún punto, ellos se dan cuenta sin que les digamos, mire, ¿sabe qué? Usted está con un cáncer. El paciente se va dando cuenta. No le neguemos y que comencemos a hacer estos difusores, ¿no? De que el paciente tiene derecho de saber. Y si la hacemos entender esto a la familia, pues contribuirá para que esto se dé. El paciente tiene el derecho de saber su diagnóstico y su pronóstico. Hay muchas cosas que las personas quieren hacer. Hay un estudio que se le aplica a personal de salud donde se les dice, si usted va a fallecer o tiene una enfermedad, ¿le gustaría saber que está con una enfermedad? Todos, 96% pusieron que sí. Y cómo nosotros no vamos a contribuir con eso con nuestros pacientes, así como nosotros quisiéramos saber, pues nuestros pacientes también tienen ese derecho, ¿sí? Entonces, acá es importante para qué. Cuando un paciente está, no llegaremos a la medicalización de la muerte porque el paciente nos dará a conocer las preferencias de cuidado, los deseos sobre el lugar preferido de la muerte y la planificación, ¿no? Que se puede implementar en la atención. Y también el lugar donde va a fallecer nuestro paciente y evitar todas estas maniobras y tratamientos inútiles, fútiles y costosos, ¿sí? Yo estoy segura que cuando ustedes hablan, todos los pacientes quieren que sea en casa. La mayoría de pacientes te dicen, lléveme a casa. Solamente un criterio de que el paciente regrese y sea hospitalizado es por una claudicación familiar que está considerada como una emergencia paliativa, ¿sí? Claudicación familiar no es que la familia ya se cansó, es que la familia se agota y en ese agotamiento físico, emocional, no le da esa cobertura o ese cuidado. Yo he tenido una niña que solo ella se encargaba, 17, 18 años, de su madre, no había quien cocine, la mamá, la enfermedad y los analgésicos que habían que poner cada cierta hora era muy demandante y tú solo, yo cuando iba a las visitas domiciliarias, yo me daba cuenta, la niña con sueño y le decía, oye, hay más familia, no era de acá. Era de otro lugar. En ese caso se habló con la unidad y se dijo, no, esta pacientita tiene que ser hospitalizada porque no podemos, ¿no? Estamos, no se olviden que los cuidados paliativos es un binomio, cuida tanto a paciente como a familia cuidador. Y cuando nosotros hablamos de atención de final de la vida, son los últimos días de vida del enfermo, ¿cierto? Requiere un apoyo especial dirigido a la consecución de una muerte digna y en paz. La asistencia al final de la vida comprende la atención integral a la persona, asegura el respeto de la dignidad humana y ajusta la planificación de la atención a los objetivos de los cuidados del paciente. También reúne a la persona y a su familia como una unidad de cuidado y reafirma la importancia de un enfoque colaborativo y multidisciplinar. La familia necesita nuestros cuidados, pero también la familia brinda cuidados al paciente. Vean ustedes esa imagen, a mí esa imagen me conmueve mucho. Este nene, Kenneth, es un nene jovencito, 12 años, y personal de salud, enfermera, este es un programa de hospice de Estados Unidos, y la mamá es la que administra el tratamiento. Y eso va a ser así. Nuestros pacientes nos apoyamos con infusores elastoméricos, ¿no? Con horarios, con rescates, pero quien se encarga ahí también es la familia. Y la familia por eso también es destinatario de nuestros cuidados, ¿sí? Ya cuando vamos avanzando con nuestros pacientes, entonces encontraremos que cambios en el paciente y la familia. A nivel físico, habrá debilidad, postración, pérdida de ingesta, alteraciones en las constantes biológicas, hipotensión, un poco de taquicardia, disnea, ¿no? Y a nivel emocional habrán formas hipoactivas, ¿no? Como resignación, silencio, miradas, ¿no? Pero también va a haber formas hiperactivas, crisis de ansiedad, angustia, llanto, ¿no? Temor que tienen eso, o sea, experimentar. Ustedes, yo no sé, ¿no? Yo lo hablo. Ahora último, la semana pasada mi paciente me decía, ¿y cómo me voy a morir? Así.
¿Y cuánto va a durar, Lili, esto? Me decía. Yo estoy acá, Lili, por ellos, mis hijos. O sea, ¿qué decirle? ¿Cómo abordar esas conversaciones? Porque hay que abordarlas. Entonces hay que estar preparados, ¿sí? Y hay que estar preparados. Ellos nos enseñan a vivir mejor nuestras vidas. Y ellos nos enseñan a que nosotros también sí hablemos y estemos y practiquemos el tema de la espiritualidad, de estar bien con nosotros, de la sanación y de todo lo demás, ¿sí? A nivel de la familia, como les dije, en esta fase no trabajaremos mucho, no le daremos tanto tiempo a nuestro paciente en procedimientos, le daremos ese mayor tiempo a la familia porque definitivamente la familia está pasando por un estrés psicoemocional, demanda de atención, ¿no? Reivindica acciones terapéuticas, ¿sí? A veces la familia cuando tú suspendes hidrataciones o tú ya cambias la terapéutica y tal vez le dices, ya no vamos a darle nada bioral por el riesgo de aspiración. Y la familia cree que tú lo estás abandonando. ¿Y por qué? Y si no lo hidratan y tiene sed y se va a deshidratar, creen que la solución a veces es un suerito, una dextrosa, ¿sí? Explicarles muy bien a la familia para que entienda y colabore nuevamente con esos cuidados. Cambios físicos, hemos hablado que sí, son marcados estos cambios físicos en la agonía, ¿no? La nariz fría y blanca, extremidades frías, lividesis, labios cianóticos, somnolencia, paciente está durmiendo más de 15 horas, pueden haber estertores, apnea y anuria. Y aquí ya nosotros comenzamos, ¿no? Según la fase de la agonía, también replanteamos nosotros las acciones que hacer. Entonces acá será una fase progresiva con cambios rápidos y frecuentes. Cuando un paciente entra en fase preagónica, por ejemplo, eso ya tienes que ir hablando y preparando al paciente, porque si ya está en agonía son horas. Si hablamos de una preagonía, semanas podrían ser, ¿no? 2 semanas, 15 días. Pero una agonía ya es clara y marcada y hay que preparar a la familia porque saben que nunca se está preparado para perder a un ser amado. Hay que hablar de las cosas que hay que resolver. Vamos a redefinir objetivos, alimentación, sueros y medicamentos. O sea, acá retirada, no, es diabético, retirada, no necesita. A veces las familias, no, tengo que darle esto molido y quieren darle al paciente, explicarles bien, ¿sí? Intensificar el confort, pero no este es un confort de cambio, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una familia que estaba más enfocada y preocupada por la escara. Tiene una lesión por presión, ¿no? Tiene ahí una heridita y le tengo, ya no, el cuidado ya no es cada 2 horas, no, ya no, ahora es intensificar el confort porque está en agonía, ya no lo tengo que cambiar cada 2 horas, mi cambio y explicarles que ya estamos en una fase distinta, ¿sí? Instrucciones concretas ante la aparición de posibles problemas, puede haber disnea, puede haber, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces dejamos, sí, ya morfina o midazolam condicionales, ¿no? Porque saben qué puede pasar y como todos son atenciones domiciliarias, ya se mapeó, ya se hizo más o menos qué y le damos toda la educación y todo lo que podría necesitar nuestro paciente. Consejos prácticos, especialmente para el duelo o para que no estén, ¿no? Ver lo de la documentación, lo de el sepelio y todo eso, porque es cierto, cuando llega, la familia se bloquea. Y cuando hablamos ya de la agonía en sí, es el proceso, sabemos ya que el proceso de morir se estableció claramente y la muerte se espera en un tiempo muy corto, en horas, ¿sí? Representa el momento más crítico del cuidado por la carga emocional que conlleva. Y yo les digo, no solamente la carga emocional para la familia, obvio está perdiendo un ser amado, pero realmente la carga emocional también para el equipo. Es importante que el equipo tenga estas sesiones terapéuticas, conversarlo, ver, ¿no? Porque sí, también realmente hay una carga emocional, espiritual en el equipo, ¿sí? Entonces, los signos premonitorios también hemos dicho que pueden ser una delirium hiperactivo, ¿no? O delirium hipoactivo. Ya acá el médico determinará en función de la valoración y veremos cómo lo vamos a manejar. La mejor manera puede ser midazolam, puede ser aloperidol, si ya no hay, generalmente acá ya todo se instala por vía subcutánea, ¿sí? Y el rol de la enfermera al final de la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El rol del profesional de enfermería es diverso en su quehacer, pero en los cuidados paliativos, el pilar fundamental es cuidar, aliviar, acompañar y escuchar, brindando una atención humanizada y con calidad hasta el final de vida. Muchas veces solamente la familia o el paciente quiere que estemos ahí,
es dar esperanza, pero saber qué esperanza. O sea, yo no le voy a decir, oye, te vas a curar o vas a mejorar. No, mi esperanza será dirigida, ¿no? En que vamos a ayudarte en este proceso. Voy a enfocarme en controlar mejor tu dolor. Y cuando yo les hablaba de las voluntades anticipadas, un paciente puede ser parte de hasta de la toma de decisiones. Y eso es una cultura, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, el paciente sabe lo que tiene, está muy bien informado y puede planificar todo este su proceso de cómo va a ser y tomar él mismo las decisiones. Ya hay documentación, como les digo. Y ahí hablaríamos del principio de veracidad, ¿sí? Y también cuando hablamos de veracidad, pues tiene que ser, tengo que dosificar la información que le voy a dar, ni mucho ni poco al inicio. Si tiene que haber prudencia en la información, principio de no maleficencia. No le voy a viene un paciente que no, que todavía no está en agonía y ya comienzo a bombardearle y hablarle de la agonía y de los síntomas que va a tener. El paciente se va a asustar igual, es un proceso lento. Vamos dándole de a poco la información, ¿sí? Es el fundamento de la confianza. Cuando tú tienes una relación basada en la verdad, ambos saben lo que tienen, hay mayor confianza. Ese es el principio de la beneficencia. La conspiración, como les dije, relacionado con el esconderle a la persona lo que tiene, estamos conspirando y somos parte de la conspiración. Yo sé que la familia lo hace por cuidarlo, por protegerlo, ¿sí? Pero tenemos que hacer entender al cuidador, a la familia en este caso, que lo mejor es que el familiar sepa. Yo tengo conversaciones hasta de 2 horas con los familiares y entienden. Y luego, ok, vamos a ver cómo le vamos a dar. La única situación en la que estaría restringido dar información a un paciente es uno, si el paciente es psiquiátrico y otro, si el paciente no desea saber. Te dice, no quiero saber lo que tengo, pues es su derecho igual y lo vamos a respetar. Participación. Todo esto le va a dar al paciente el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque una vez que él sepa lo que tiene, irá tomando decisiones poco a poco. Y les hablé del principio de proporcionalidad terapéutica. Hablábamos de obstinación terapéutica, medicalización de la muerte y del abandono terapéutico. Entonces, nosotros como equipo tenemos que ver, o el oncólogo, si es que todavía el paciente está pensando en darle, no sé, quimioterapia paliativa, ahí viene, ¿no? Proporcionalidad terapéutica. ¿Puede ese paciente? Muchas veces, colegas, yo he visto, se le dio la quimio y a los 2 días falleció. ¿Qué aceleró el proceso? Puede ser la quimio. ¿Qué aceleró el proceso en 7 días? Neutropenia y el paciente falleció. Entonces, eso son cosas que hay que evaluar y no solamente el médico, nosotros podemos evaluar muy bien utilizando nuestras escalas funcionales y dando nuestra posición, ¿sí? Es obligación moral de implementar todas aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación con la debida proporción entre las medidas empleadas y el resultado predecible, porque sabemos lo que va a pasar si yo le pongo una quimioterapia a un paciente con un ECOG, no sé, 3, ¿o no? Entonces, yo sé lo que va a pasar. No está comiendo, no se levanta, para más tiempo en cama. Ese paciente le va a ir muy mal con la quimioterapia. Realiza el análisis de las alternativas de acción, riesgo, beneficio, pronóstico con las medidas. También tiene que ver psicológicas, morales, económicas y sociales. Nosotros hemos hecho proyectos de mejora acá en este hospital y hemos demostrado en costo cuánto es ahorro institucional, sí, pero especialmente satisfacción, el paciente que fallezca en su casa a que fallezca acá, eso no tiene precio, ¿sí? Y bueno, si hablamos de costo institucional, bueno, sí, al hospital también se le ahorra un montón. Y hay otro principio importante cuando nosotros hablamos de últimos días de vida y hay criterios de sedación en un paciente. Hay muchas veces que hay que sedar al paciente, ¿sí? Y aquí hablamos del principio de bioética al final de vida, ¿sí? El principio del doble efecto en el manejo del dolor y la supresión de conciencia, que viene a ser la sedación. Acá, ¿qué estamos buscando? Que el bien buscado sea proporcional al evento o daño producido. Es cierto, si yo empiezo una sedación en un paciente, pues este paciente, ¿qué va a hacer? Si el paciente iba a fallecer tal vez en 4 días, tal vez mi paciente, si la sedación también en estudios te dice que la sedación podría adelantar este proceso en horas. Entonces, yo quiero que cuando a mí, si ustedes no plantean bien la sedación,
El paciente muchas veces es el familiar que a veces ya el paciente está pues encefalopático, qué sé yo, ya no consciente y él no podría tomar la decisión. Por eso es importante desde iniciado todo el proceso hablar hasta de de una posible sedación con el paciente. Pero en este caso quien tiene que autorizar es el familiar, ¿cierto? Y si tú no le das bien la información, un día un médico yo escuché que le decía, bueno señora, firme acá el consentimiento para que lo cedemos a su paciente, pero ¿sabe qué? En cualquier momento va a fallecer. Entonces viene la señora y me dice, licenciada, ¿voy a firmar eso? O sea, el mensaje no fue, mire señora, está sufriendo, nosotros no queremos que sufra, nosotros lo que vamos a hacer sí es cierto, vamos a disminuir el nivel de conciencia y con eso el paciente no va a sufrir, pero estamos ya en una fase agónica, ¿no? La señora dijo, no, si yo un poco más, para ella era eutanasia. Entonces, tiene que ver mucho cómo nosotros le hablamos a nuestros pacientes, ¿sí? El principio de no al abandono, poner a prueba nuestro respeto a la dignidad humana, acompañamiento integral al paciente y la familia, deber moral de la aceptación de la finitud de la continuidad humana. Teoría del final tranquilo de vida. El final de la vida llegará sin duda. Aunque no se conoce ni el momento ni la manera en que esto ocurrirá, es un derecho de todos llegar a un fin tranquilo y acorde a la dignidad. Todo lo que sea para ellos. ¿Y qué nos va a llegar a un final tranquilo? ¿No? Los conceptos principales son sin dolor, ausencia de dolor, experiencia de dignidad y respeto, proximidad a los que quiere, a los allegados. Es por eso que lo mejor es que ellos fallezcan en casa, estado de tranquilidad, sin dolor, sin sed, sin disnea y atención al ser. Y aquí hablamos del sufrimiento. Ustedes han visto que el dolor lo podemos calmar con morfina, con lo que tenemos un arsenal y la forma de mejorar todos los síntomas físicos. El concepto del sufrimiento tiene que ver con la atención del ser y ahí viene el tema de la espiritualidad, como les decía, que es la sanación, no es la cura, no es el control del dolor, es la sanación, es tu dolor, es tu sanación, ¿sí? Medidas de confort, ¿no? Confianza, conductas protectoras, amor, presencia, compañía, ternura, compasión. Y cuando hablamos de un cuidado humanizado, hablamos de integrar tres cosas, el paciente siempre en el centro, ¿no? Un paciente va a valorar la calidad de sus días finales en tres condiciones. Paz con el entorno, que es un tema espiritual, ¿no? Paz consigo mismo, perdón, perdonarte. Mucha gente en ese momento, por eso les digo, ¿no? Nuestros pacientes nos enseñan a vivir bien, a perdonarse, a sanar, a pedir perdón, gente que haya que, conversaciones que haya que tener y el control de síntomas. Los síntomas tenemos que estar muy adelantados a lo que se vaya a presentar. Y otra cosa importante, ¿por qué hablábamos del principio de la proporcionalidad, no? ¿O por qué hablábamos de este principio de doble efecto, morir consciente o inconsciente? Y sabemos que privar la conciencia a un paciente es un acto, es un principio de maleficencia, pero entonces, ¿en qué momento debe ser justificado el yo suprimir un nivel de conciencia a mi paciente? Por ejemplo, si va a entrar un ventilador mecánico, hay que suprimir. No es maleficencia. Ahí yo tengo que, ¿saben qué? Suprimir para que el paciente no se extube, igual en una sedación. Y este término de sedación es acuñado en el año 91, pero con un término de sedación terminal que realmente fue introducido por primera vez, ¿no? Por ENC, pero este término causó confusión y fue como inapropiado, ¿sí? Y luego ya porque estaba como que, oye, final de vida, como que ¿no? O sea, como que eutanasia, ¿sí? Entonces ahora se habla del término de sedación paliativa. El objetivo no es provocar el final de vida, aliviar el sufrimiento producido por algunos síntomas. ¿Con qué? Sí, con la supresión del nivel de conciencia. Entonces, cuando hablamos de aliviar el sufrimiento refractario al final de la vida, y cuando nosotros hablamos de refractario, es importante tener esta condición. ¿Y qué es? Cuando hablamos de sufrimiento refractario, sufrimiento tiene que ver con tus síntomas refractarios, puede ser náuseas, vómitos, pero también hay sufrimiento refractario, condición intolerable que no puede ser aliviada con la aportación de un equipo multidisciplinario con experiencia en cuidados paliativos, en un entorno determinado y un tiempo suficiente. ¿Sí? La dificultad para tolerar el sufrimiento puede estar influenciada por muchos factores culturales también.
¿Qué requiere para que yo planifique con el equipo una sedación paliativa, ¿no? Evaluación multidisciplinaria, falta de opciones de tratamiento, decisiones conjuntas entre el equipo y el paciente. Eso es importante. Y si no, en ese punto sí, quien tome las decisiones por él. Planificación anticipada, eso es muy importante. ¿Y qué condiciones o qué síntomas te van a llevar generalmente a una sedación paliativa? Delirium del 41 al 83% por delirium, dolor 25 a 65, disnea 16 a 59 y sufrimiento existencial, el que decíamos, del 48 como una causa secundaria. ¿Qué quiere decir? Puede haber dolor. Si no está bien controlado, igual va a haber un sufrimiento existencial. Y como causa única, solo sufrimiento existencial, el 5%. Están las convulsiones, están los vómitos, está la obstrucción intestinal y una hemorragia masiva. Claro que hay que sedar en ese paciente, en ese momento al paciente, ¿sí? Entonces, el sufrimiento existencial, ¿cómo lo puede manifestar? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pérdida de sentido y propósito en la vida, miedo a la muerte, desesperación, pérdida de la dignidad, desesperanza, impotencia, sensación de abandono o que tal vez son una carga, ¿sí? Condiciones para el uso excepcional de sedación paliativa. Debe reservarse para pacientes, o sea, no hay forma que acá tú vayas a hacer una sedación pues, en un paciente que no está con una enfermedad avanzada. La naturaleza de la refractariedad debe ser evaluada periódicamente. O sea, si no has intentado todo, si tu síntoma no es refractario tampoco. Además, la pericia médica también es importante, pericia psicosocial y espiritual. Se debe buscar la participación de la familia y los cuidadores. La primera opinión debe ser, ¿no? Sedación intermitente. Yo tengo varios pacientes que están con sedación intermitente y les va súper bien. No hemos tenido que llegar a una sedación profunda, ¿sí? Van muy bien, descansan a la hora, se despiertan para alimentarse. Ustedes saben que el midazolam, el efecto es corto y eso nos da esa posibilidad de manejar estos días, ¿no? De realmente que sean calidad de vida, ¿sí? Evaluación clínica para el paciente e indicación de una sedación, criterios de selección del paciente, enfermedad avanzada irreversible, fallecimiento que está cercano, puede ser preagonía, semanas o una agonía, confirmar los síntomas refractarios, describir los síntomas principales porque se indica la sedación. Y el proceso de toma de decisiones definitivamente tiene que ver con un consentimiento informado. Si nosotros como equipo planificamos con el paciente, pues ya estará en la historia. Tenemos un formato nosotros en eSalud, ¿no? Y puede ser utilizado ese cuando ingresa al programa. Y ustedes saben, paciente informado, voluntades anticipadas, familia informada también puede ayudar en la toma de decisiones. Retirada de intervenciones no focalizadas en el control de síntomas. Evitar, justamente a eso yo iba, ¿no? No podemos pedirle tomografía, prueba de sangre. O sea, viene un paciente que está en el programa y me dice, licenciada, yo quisiera una tomografía. ¿Y para qué? Le digo, ¿no? A ver, dime. No, es que si la enfermedad, quiero saber si la enfermedad avanzó. ¿Y qué le haríamos? Le digo, ustedes ya optaron, no quieren tratamiento ni siquiera de quimioterapia. O sea, solo sería para que usted salga de duda. Y es someter a un paciente a un procedimiento, el paciente no puede ni ser trasladado, sabemos que el contraste podría dañar de alguna forma, ¿no? Es nefrotóxico y todo eso. ¿Para qué le pondríamos eso? Vean ustedes, entonces, ¿no? Retirar la nutrición y hidratación, brindar confort total. ¿Sí? Frecuencia del uso de sedación. En domicilio de 12 a 36%. En unidades de cuidados paliativos de agudos de 20 a 50%. Y en hospice, ¿no? De 30 a 56%. También se utiliza mucho en enfermedades, en EPOC, por ejemplo, 57% al final de vida. Motivo de indicación es por la disnea en estos pacientes con EPOC. Y no se olviden que el comportamiento de un cáncer de pulmón es más o menos similar, 48% en domicilio y en unidades de cuidados paliativos 83%. ¿Qué necesitamos entonces? Si necesitamos equipos multidisciplinarios que tengan esa filosofía, ¿no? Que ofrezcan un sistema de soporte para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y el duelo. Trabajo en equipo entre nosotros, porque este es un trabajo de hormiguita, coordinado, ¿sí? Y no solamente ver estrategias para que la comunicación sea fluida. Tener un programa de visita domiciliaria realmente es bastante desgastante. Yo les digo que a veces a mí me escriben domingos, feriados, pero ¿saben qué? Nosotros somos los únicos que les damos como que, oye, haz esto, ponle esto, dale esto. Entonces tenemos que estar pues abiertos a esa posibilidad que el trabajo no se termina saliendo solo del hospital, ¿sí?
Otra cosa importante, crear la filosofía de cuidados paliativos. No todos, no por ser oncólogos, son paliativistas. Tienes que tener un perfil. Y sí, creencia en el sentido de trascendencia del ser humano y valorar la vida, disponibilidad de tiempo, como les dije, actitud para aprender y desaprender, sensibilidad ante el sufrimiento, disponibilidad para trabajar en equipo, mejorar la comunicación, como les dije, familia, paciente y equipo. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Nuestra especialidad juega un papel importante en promover el debate abierto para definir la mejor manera de morir y buscar las soluciones apropiadas sin trasladarlas a las actuaciones que no estén justificadas y que solo enmascaren y dilaten la realidad. Aceptar la muerte y estar preparados para ello es una asignatura pendiente. ¿Y qué podemos hacer en cuidados paliativos nosotros? Cumplir sueños a muchas personas. Yo tengo familias, pacientes que se han casado en este hospital. Yo he tomado un vino, el paciente sabía que estaba en últimos días, pero me ha servido un vino y hemos compartido. Esta mamá se hizo una cesárea para que este padre que está en agonía pueda tener a su hijo. Este hijo llevó a su madre para el día de graduación. Esa mujer se casó, dio el sí antes de fallecer, a días después, como acá. Y yo sé que ustedes tienen muchas historias. Esta joven igual se gradúa ya en el hecho porque es cierto, muchas veces dicen el paciente no escucha, escucha, siente hasta el final, ¿sí? Y un mensaje de Cicel Saunders que nos dice, ¿no? Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no solo para que no muera, no solo para que no muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre encantada de aportar un poquito para ustedes y yo no sé si tienen alguna pregunta. Las veo. Muchas gracias, Magister Lilia. Vamos a leer primero el chat, ¿ya? Si es que no hay ninguna pregunta, podemos también levantar la manito para que se les dé apertura a micrófono. Medio minuto para que Ok. podamos realizar las preguntas, por favor. En el chat no veo, Reina. Creo que al parecer no tiene ninguna pregunta, todo les quedó claro y dicen, sí, sí hay en el chat. Mi paciente tiene cáncer de hígado, metástasis en huesos. A ver, mire. Gracias, licenciada. Creo que más que pregunta es comentario. Demuestra mucha empatía a su prójimo. Gracias, María. Sí, o sea, al trabajar con pacientes paliativos es algo para mí, a mí me encanta, a mí todo el mundo me pregunta y me dice, ¿por qué te gusta, no? Sabes que somos una lucecita entre tanto dolor. Así es que anímense, no sé si allá tendrán ya la unidad de cuidados paliativos y ya hacer que esto crezca, a ampliar ya con visitas domiciliarias, con clínica de día y los servicios los genera y los crea enfermería. Este servicio se creó porque nosotras lo abrimos por la necesidad del paciente y eso será nuestro legado para nuestros pacientes. Gracias, María, por tu comentario. Muchas gracias, licenciada. Muy buena Sí, licenciada, presentación. más que Sí, preguntas son muy comentarios y muy buenos comentarios para usted. Muy buena ponencia y buena. como mencionó, este cuidado de enfermería, netamente paliativo, es para todo el personal, no solamente Así es, enfermería en sí. así es, Es para así que es. todo el mundo se vaya Somos involucrando en esto. con un equipo. Así es. Qué lindo, Reina. Yo Exacto. creo que todo quedó claro. Cualquier cosa igual, me ubican como Lilia Aguilar Onofre. Yo siempre para mandar información, para generar proyectos. Y ya, gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, licenciada Lidia Aguilar. Eh, Nuevamente agradecerle por ser parte de este taller curso. Muchas gracias.